Álvarez. Hey, aquí estamos con ustedes, iniciando el cafecito. Su presentación para esta mañana de este maravilloso mes. Y nuestro invitado para esta parte es el diputado Ulises Rodríguez. Buenos días, joven. Muy buenos días, Jaime. Y contento de estar siempre aquí en este programa tan importante de la mañana. Muchas gracias, muy amable. Vámonos a tomar un poco de café, Ulises, para entrar en materia, porque hay algunas cosas que comentar, pero me interesa un tema. Gracias, dama. Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Este café, como decimos, es para tonificar. Y caliente que está, como debe tomarse el café. Y sin azúcar, como deben tomárselo los que gustan del café. Sin azúcar. Tú me hablabas, quedamos de hablar, Ulises, sobre un proyecto de ley que tú estás armando para evitar el contrabando de cigarrillos, la falsificación de cigarrillos. A propósito de todo este mundo, porque hay que señalar que en la actual gestión del director general de aduanas, Enrique Ramírez Paniagua, probablemente sea la gestión que mayores incautaciones se han hecho de cigarrillos procedentes de distintos puntos del mundo, de contrabando. Un contrabando que se está haciendo a nivel mundial, que la Interpol está persiguiendo, la Interpol, la Policía Internacional, está persiguiendo y que no ha podido evitar el contrabando de cigarrillos. En nuestro país ha bajado por el trabajo que han hecho las autoridades de aduanas, pero es un problema para las empresas cigarrilleras. Y usted está preparando un proyecto sobre eso. Hábleme de eso. Sí, estamos trabajando ya en la Comisión de Industria y Comercio, que yo presido en la Cámara de Diputados, con este importante proyecto, que no es un proyecto mío realmente. Este proyecto es de alto interés del Ejecutivo y se hizo a propuesta de un amigo suyo, que es el senador Charles Mariotti. Okay. Entonces, pero yo como presidente de la Comisión de Industria y Comercio me toca pues encabezar los estudios y hacer las recomendaciones y las observaciones del lugar, porque ya el proyecto está en la comisión. Ya la semana pasada pasó formalmente a la Comisión de Industria y Comercio. Este proyecto es muy importante, Jaime, porque no es solamente el contrabando per se como tal, porque el contrabando está regulado, o sea, y como bien tú señalabas, en el caso de los cigarrillos específicamente, se le ha trabajado con eficiencia. Se han incautado millones de cigarrillos, han sido incautados fruto del contrabando. Pero el comercio ilícito va más allá del contrabando. Hay cosas que son, anteriormente teníamos cosas que se incautaban y después que se incautaban, y pasa todavía con mercancía decomisada, entran al comercio también. ¿Otra vez? Y pasan, sí, porque se incautan, pero algunas no se destruyen. No se incineran. Y pasan, en algunos casos, de algunos tipos de productos, al comercio entran de nuevo, y entonces se convierte en una competencia desleal a los productores nacionales. En el caso de ese problema que hay, como señalabas ahorita, con el contrabando y que a nivel internacional se persigue, según informes, los estudios que comenzamos a hacer, muchos de esos productos que vienen al país, fruto de contrabando y que luego se comercializan aquí, entre ellos están no solamente el cigarrillo, hay bebidas como alcoholes, como whisky, rones también. También tenemos hay medicamentos falsificados, que eso es grave porque sabemos la India es el principal país donde más se falsifican medicamentos. Justamente eso le iba a decir. Los estudios que tenemos preliminares dicen todos que la mayoría viene de la India. Entonces, esto es un asunto grave. Aquí ya es tan complicado el asunto y está afectando tanto que en el caso de los cigarrillos nos dicen, y los informes que tenemos, que por ejemplo en casos como San Francisco de Macorís, hay camiones igual, formales, como esos que tienen las compañías que están debidamente organizadas, pagando sus impuestos formales, camiones de contrabando, distribuyendo, haciendo ruta de cigarrillos. Y en este caso, pues fue apresado. Ahora, ¿qué sucede? Que las penas todavía son muy leves porque esa persona está violando no solamente lo del contrabando queda atrás, es en aduana, sino que también evade impuestos. Sí. Y entonces la penalidad es mucho menor que el que cae en una infracción como la de evasión de impuestos o quizás la misma del contrabando.
que ya eso está tipificado y penalizado. Entonces, lo que se procura es hacer una ley que aumente la penalización. Y que, exacto, y que regule, porque es bastante complejo. La ley que estamos trabajando, estamos apenas ahora de manera formal, iniciamos los estudios y vamos a comenzar a escuchar a todos los sectores. Yo tengo, por ejemplo, ahí me escribía esta semana algunas de las personas que están interesadas, vinculadas al sector de la farmacia, al sector del ron, también de la cervecería, en el caso de los cigarrillos, perdón. Y bueno, pues donde estábamos poniendo de acuerdo en el día para recibirle y escuchar. Ya hemos tenido varios encuentros, porque déjame decirte, Jaime, no es solamente lo que tú estás escuchando. Tú te sorprendes cuando te dicen que hasta el acero, porque en una de las reuniones que sostuvimos con ellos, con el sector, en el aire con la Asociación de Industria, en la que yo quiero felicitar el trabajo que se desarrolla allí, sobre todo la dinámica Circe Almanzar, donde todas las semanas tienen un tema que es de interés del sector, nos llaman, lo discutimos y con mucha responsabilidad se trata. Y allí vimos que hasta el sector del acero es objeto de falsificación, de manipulación, lo que afecta también de manera Eso peligrosa. es grave también. Sí, porque estamos hablando de la infraestructura. Sí, porque si una edificación lleva una varilla de un grosor determinado y se le coloca esa varilla supuestamente de ese grosor y no lo es, sí, el edificio puede derrumbarse. O la calidad, Jaime, la calidad de ese acero Sí, no es la misma. es de mala calidad. Si es de un 100%, ¿verdad? De acero, 100%, si es un acero de baja calidad, que contenga un 30%, un 20% menos de resistencia. Y eso es grave, sobre todo hoy en día, que la infraestructura metálica en el país ha tenido un gran desarrollo. Así es que este proyecto de ley, que es de control del comercio ilícito, ¿verdad?, que regula todo lo que tiene que ver con el contrabando y el comercio ilícito, apenas estamos iniciando la discusión en la Cámara de Diputados, pero ya viene desde el Ejecutivo de ser consensuado con diferentes instituciones donde participan aduanas, los sectores productivos afectados nacionales que mencionamos, el Senado. Entonces nosotros vamos a tratar de que en el menor tiempo posible, pero sometido a los procedimientos que establece el Congreso Nacional, en este caso la Cámara de Diputados, pues podamos tener esta ley ya aprobada. Pero parecería que no sería necesario tener que particularizar leyes para cada cosa. O sea, se supone que un contrabando, cual que sea, debe llevar penas que sean lo suficientemente rigurosas como para que el que vaya a hacerlo de nuevo lo piense. Es correcto, pero fíjate Pero que, aquí no, aquí tenemos que hacer una ley para cada cosa. Esto va más allá. Fíjate que, por ejemplo, en el caso de los cigarrillos, tú no puedes alegar si fue de contrabando, una vez están comercializándose o no. Hay falsificación, hay empaques que los mueven. Es decir, que tú no tienes cómo determinar, decir, está muy bien, se castiga el contrabando. Ahora, la comercialización ilícita, el comercio ilícito, también tiene que ser drásticamente penalizado. Afecta al derecho de la libre competencia, ¿verdad? Derecho Claro. que tienen las empresas. Y también se presta a la evasión Pero de impuestos. se supone que una cajetilla de cigarrillo que entre al país normal y pague sus impuestos, tiene un precinto con el impuesto que lo otorga la Dirección General de Impuestos Internos. Sí, es correcto. Entonces, el que entra de contrabando no puede tener ese precinto. O sea, que ya es una fórmula para descubrir si hay o no hay pago. Claro, pero son varias formas, es bastante amplio y por eso son muchos los sectores. Por ejemplo, cuando comenzamos la discusión la semana pasada, hay una dueña de farmacia y una legisladora que es médico, que inmediatamente ponía como ejemplo un medicamento que costaba, viniendo de la India, le sale en 10 pesos cuando la compañía, que lo puedo decir que es de Bayer, que es la original de ese medicamento, cuesta 300 pesos. Es decir, que de 10 pesos a 300 pesos la diferencia es muy grande. También contó que hace pocos días le llamaron a su farmacia y recogieron un medicamento completo, lo retiraron porque detectaron que había sido alterado también. Es decir, que el comercio ilícito en la República Dominicana es una práctica que atenta contra el derecho de las empresas, la libre competencia y contra la salud
también de todos, y también pues por eso afecta la calidad de los productos. Entonces también el consumidor hay que protegerlo. Con relación a la medicina, también yo veía un documental de la India, de hecho en la India, donde se falsifica hasta la firma de Jesucristo. Pero hay falsificaciones que son bien hechas, pero hay otras que no. Entonces, ¿cómo saber cuál falsificación es o cuál no es? Sí, por eso mismo. Ese es el problema. Sí, por eso estamos en la discusión de ¿verdad? De este proyecto de ley tan interesante, porque todo queda regulado. De manera que las empresas también se quejan cuando perciben, se dan cuenta, como ocurrió, por ejemplo, y está ocurriendo en el país. ¿Tú sabes qué porcentaje en el caso del cigarrillo está en este momento? Se ha determinado que se está contrabandeando, es decir, y evaden, y esos impuestos se evaden, pues no se pagan impuestos. Estamos hablando de un 28% del mercado, y en algunos momentos el pico llegó a 35, 37%, según ellos, esos datos del sector, ¿verdad? Ellos dicen que por la presión que se hizo y la labor de las autoridades, tanto en el contrabando, lo que hizo aduana, como otras autoridades, bajó de 35, 37, que subió en un momento dado, bajó a un 28. Pero que es con presión, es ahí. Y no se pueden descuidar porque imagínate, si están en un 28 en la actualidad, sí, eso es grave. Vamos a colocar unos mensajes, seguimos esta conversación con el diputado Ulises Rodríguez en breve. El diputado Ulises Rodríguez está con nosotros en esta presentación del cafecito. Me recuerdan una nota desde la Fiscalía, que la Fiscalía logró penas de 2 a 5 años contra personas acusadas de falsificación de medicamentos, porque en el país se falsifican muchos medicamentos. Y Moca es la capital de la falsificación de medicamentos. Entonces se engaña al público. Y por suerte que la fe mueve montañas. Y hay gente que compra esos medicamentos y dice, me sané, y creen que es por el fármaco. Y no, fue que usted tuvo la fe de que se iba a sanar. Y la fe, o sea, la esperanza en sí mismo también puede sanarlo de una enfermedad que sea ligera. Eso hay que tenerlo en cuenta. Sí, hay que recordarle cuando hablábamos de ese proyecto, el nombre, ¿verdad? Correcto. Sí, el nombre. Es la erradicación del comercio ilícito. Y para decir el nombre completo, porque es el largo, erradicación del comercio ilícito y del contrabando y la falsificación de productos regulados. Ese es el nombre del proyecto de ley. Y se aplicaría a cualquier tipo de contrabando que venga al país por las aduanas, correcto, que es el que se puede regular. Porque el tema es amplio y no se limita al contrabando. El contrabando está regulado. Si agarran un producto que sea de fruto de contrabando, la aduana está haciendo su trabajo, es cierto. Ahora bien, eso es en aduana, pero lo que se comercializa ya a nivel nacional, fuera de las aduanas, ya adentro, es otra cosa, y es más complejo, amplio, por la gama que toca de productos y la forma, desde una falsificación, alteración. Por ejemplo, míralo, alguien me decía en el caso del alcohol, aquella vez que se intoxicaron muchas personas, sí, que eso no era un producto destilado, debidamente manejado, claro, sino que era algo irregular y por lo tanto no estaba apto para el consumo humano. Pero por lo que yo veo en el país nuestro, habrá que hacer una policía para cada cosa, porque yo tengo años planteando como modo de reducir la delincuencia, por ejemplo, el robo de vehículos, que se roban para desguazarlo, o sea, para venderlo por partes, o se roban para cometer atracos. Pues habrá que crear una policía, una ley y una policía para que revise los negocios de venta de repuestos usados y los talleres de desabollar y pintura, que es a donde van a parar las partes de vehículos robados para ser desguazados. Es correcto. Porque no hay una policía para eso. Fíjate que nuestra policía sabe bastante de eso. Lo que pasa es que hay que especializarla, hay que segmentarla. Sí. ¿Verdad que sí? Y el caso del tema que tratamos nosotros, pues no hay una policía
o departamentos investigativos especializados en este tema. Ellos conocen todo de manera general, pero hay que especializarlo. Lo mismo que le decía yo a un funcionario público ayer, el tema de la policía militar que está bajo la dependencia del Ministerio de Obras Públicas, la policía vial, que cumple un objetivo maravilloso, o sea, darle asistencia a quien se le daña un vehículo en las carreteras. Perfecto. Pero ¿por qué no se le agrega a esa misma policía la facultad de que detenga a conductores que transitan a alta velocidad, que transitan a baja velocidad en el carril de la izquierda, que transitan de noche sin luces, vehículos que yo los vi el sábado cuando venía desde Romana hasta Santiago, vi camiones de doble furgones que no tienen luz en el furgón, en el último furgón. Vamos a decir, hay que reconocer, como tú dices, yo estoy 100% de acuerdo contigo, que funciona muy bien. De hecho, a mí se me explotó una Para goma eso sí. y yo recibí una asistencia rápida. Sí. Y debo decir que también quise, pues, como vi que me dedicaron mucho tiempo, pues regalarle algo en agradecimiento, no un asunto porque no le pedí y no aceptaron. Ellos no quisieron aceptar nada, ningún regalo, ni siquiera para la cena, ni para ni la comida, ni nada. Usted se declaró diputado. Dígame. Usted le dijo que usted era diputado. No, yo no le dije nada. No. No, para nada. No tiene placa, no tiene placa oficial. Ustedes me han dedicado aquí más de ¿Su una jipeta hora. no tiene placa oficial? No, yo no uso placa pues oficial. Ellos tienen ahora un jueguito, una componenta. Sí. ¿Sabe cuál es? Sí. Ellos, porque yo lo viví, y se lo dije a un funcionario que estuvo aquí de esa policía. Ellos tienen unas conexiones con mecánicos o con reparadores de gomas que ellos llaman. Y se aparecen como por arte de magia. Viene un tipo en una motocicleta con una caja de hierro detrás, en fracciones de segundo. Sí. Y al final, quien termina cambiando la goma es ese tipo. Sí. Y yo feliz, porque yo no verdad que me voy a bajar a cambiar una goma. Entonces, tú le pagas el dinero al tipo y el tipo se supone que lo reparte. Porque además los salarios que ellos ganan, aunque ganan buenos salarios, pero no son salarios tampoco, a nadie le da con lo que gana. Ahora, déjame decirte, aprovechando este espacio, este momento tan importante, y un tema que también tú has abordado, que con respecto a esa autopista, que si bien es cierto que ellos cumplen con su trabajo y esa situación que tú dices se da, pero esa autopista es un desastre. Eso no debería llamarse autopista. No, eso está porque eso está arrabalizado. Intercepciones por doquier, por todas partes. Pero aparte de eso, el deterioro, Jaime Tomás, de la autopista Duarte, la principal vía de comunicación que tiene la República Dominicana. Y eso, cuando tú vas al este y ves la autovía del este y esa cosa, tú dices, pero ve acá, ¿y dónde que nosotros estamos? ¿En qué lugar estamos nosotros? ¿Dónde está la prioridad? Eso requiere que se amplíen los carriles. Dígamelo a mí, que no me gustan las jipetas y tengo un carrito viejo ahí y no lo puedo usar, no puedo ir a la capital en él. Tiene que estar evadiendo los hoyos. No puedo ir a la capital, pero tengo que dar 0 millas, entonces ¿para qué ando? En estos días, una patana tuvo un accidente. Y yo lo comenté en un medio de comunicación, eso, advertí el problema que hay. Oye, al otro día ocurrió un accidente y se dio un tapón de varias horas, de 3, 4, 5 horas. Eso le crea mucho problema a la gente. El tránsito quedó interrumpido en la principal vía del país porque es muy estrecha. No, pero además porque no hay una policía especializada. Porque si hubiese una policía especializada, establece inmediatamente un tránsito de doble dirección por los otros carriles. Es un Pero caos. Para eso hay que tener una policía especializada. La que tenemos es una policía que lo ha hecho Obras Públicas, pero básicamente para darle asistencia a los conductores. Entonces, esa policía que cuesta un dineral su sostenimiento, debiera tener funciones varias. Bueno, entonces, ser capacitados en materia de tránsito, tener la autoridad para colocarle una infracción a un conductor, detener a un conductor que esté manejando borracho, detener a una persona que ande en un vehículo sin luces. Que no ande en su carril. O sea, todo eso debiera ser de esa policía porque bastante nos cuesta el mantener esa policía vial. Entonces, con más razón, si ya esa autopista no llena las expectativas, las necesidades del flujo de tráfico con la que fue diseñada y fue creada hoy en día, entonces tiene que estar bien ordenada para que funcione. De lo contrario, por lo menos. Se convierte en lo que es hoy, un verdadero caos. Y yo quiero que en el presupuesto que, no tiene madre, que viene ahora, que se está elaborando, esa autopista
esté contemplada la ampliación de la autopista Bueno, pero Duarte. por lo menos los legisladores de la zona norte debieran Todos, pedirlo, a ¿verdad que unísono. sí? Todos. Todos debieran unirse a Bueno, eso. pues mire, voy a recoger la firma de todos ahora. Sí, porque Aquí es una petición que digo, deben hacerlo todos. de todos los colores. Así es, vamos a colocar unos mensajes y estaremos hablando de política con el político Ulises Rodríguez. Ulises Rodríguez es nuestro invitado de hoy a esta presentación del cafecito. No sé si es por el aprecio que yo le tengo al señor Hipólito Mejía, pero no me gustó la respuesta que dio el señor Luis Abinader a propósito de la presentación de las aspiraciones por parte del señor Mejía. Cuando dijo Abinader, ese no es obstáculo para mí. Como que fue muy despectivo eso. No, pero él no lo dijo en ese tono. Bueno, Jaime. pero así yo lo interpreto. Lo que él dice... No es obstáculo para mí. Sí, pero él dice más adelante que eso es bueno, porque eso dinamiza el partido. Sí, pero eso fue lo primero que le vio decir, Sí, no sí. lo del obstáculo. Sí, no, pero tenía que expresarse, ¿no? Y eso fue lo que dijo, que no es un obstáculo porque realmente él está bien consolidado, tiene una ventaja muy cómoda, eso lo dicen las encuestas y las estructuras, pero que eso es bueno, es sano para la democracia. Eso dinamiza ese interna partido. en el partido, nos dinamiza. Sí, eso. Sin lugar a dudas, fue una buena intervención. Yo la estuve viendo, la leí completa de nuevo porque me gusta ver, ¿verdad? Y eso ayuda al cambio, porque estamos a tono con la misma línea, ¿verdad?, de cambio. El país necesita un cambio. El discurso del expresidente Mejía se concentró en eso, en el cambio. Él le hicieron una producción que mucha gente no entiende, porque lo que hicieron fue colocarle distintos grupos en determinados momentos, lo iban variando, los grupos que estaban detrás de él, eran grupos diferentes. Entonces, hay quienes interpretaron eso como que fue poca gente a esa actividad. Y es que no fue así, se hizo esa producción de esa manera con grupos diferentes a cada momento. Y en esta ocasión también lo hizo desde San Cristóbal, Sí. a cielo abierto, es decir, que no Sí. fue un lugar formal, No. cerrado, es decir, que fue un estilo, fue un diseño, como dice, una estrategia que, bien, ellos esperan tener resultados con eso. Pero yo definitivamente creo que es bueno. El presidente Mejía tiene una gran estructura, es una persona muy importante, de mucho peso en la opinión pública, y movilizar toda esta gente, pues sin duda que esto va a ayudar a que el partido se siga fortaleciendo. Y él está contando con que el PRM haga primarias abiertas o cerradas. Él está contando con que sean abiertas. Lo que sucede es que el organismo superior nuestro, ¿verdad?, y que maneja la política en el día a día, nuestra dirección ejecutiva, ya resolutó en ese sentido, y sobre esa base hicimos la convención, y con el mismo modelo de convención que hicimos, eso fue lo que se aprobó. Él se expresó en un momento dado, dijo que era un demócrata y que él iba a asumir lo que la mayoría de su partido pues decidiera, y se decidió que fuéramos con nuestro propio padrón. Se va a ampliar, esa fue la primera etapa. Recuerda que la gente habló mucho del padrón, que si eran poco o mucho los 522,000 más o menos que quedaron, pero nosotros no podíamos irnos muy lejos en ese primer intento, que fue bastante interesante, un proceso ejemplar de la convención que organizamos y donde salieron nuestras autoridades y no hubo desorden. Entonces, donde los demás partidos políticos no se atreven y no quieren organizar convenciones, porque le tienen miedo al desorden, a los muertos que aparecen en las convenciones. Caso, por ejemplo, del PLD. Sin embargo, lo hicimos con ese padrón, con esa modalidad. Ahora vamos a un segundo proceso donde aspiramos a inscribir 1.200.000, 1.300.000 militantes. O sea, con los 500,000 que tienen. Sí, sí. Bueno, agregándole a lo que tenemos. Sería ya de 1.800.000 el padrón, porque lo importante no es el tamaño del padrón, no queremos tampoco hacer un bulto, que de los 10 millones de dominicanos tenemos 5 o 6 inscritos, no, sino que sea un padrón real, porque el militante es militante, no es un padrón de simpatizantes, es donde la gente se confunde. Sí, pero además ya para la convención abierta o para la candidatura presidencial ya para las elecciones,
ahí votaría el que es militante o el que crea ser simpatizante Cuando es abierto. de la política del candidato. Sí, cuando es abierto, pero cuando el padrón es de militantes No, y es yo me cerrado, refiero ya para las elecciones sí, ya en nacionales. las elecciones nacionales, correcto. Ahí Entonces, votará ahí vota el empadronado todo el y el no empadronado. correcto. Todo el que sea simpatizante de manera permanente o coyuntural por una candidatura o por ese partido. Pero parecería que hay algunos analistas políticos que dicen que con la posición que adoptaron ustedes los diputados de aprobar la ley de partidos tal cual se aprobó, ustedes se alejaron de los demás partidos con los cuales conformaban un grupo, una coalición. ¿Ustedes están solos actualmente? No, eso es parte de la democracia. Es verdad que ahí sobre ese proyecto de ley, en esta ley ya hubo diferentes puntos de vista, pero más bien yo diría fue con cosas pequeñas, ese tema del padrón, y nosotros pues definitivamente que fijamos una posición. Lo nuestro era convertir el proyecto en ley, salvar la ley por el tiempo que tenía. Que tuviéramos una ley que regulara las primarias a los partidos, a lo interno de los partidos políticos, las convenciones, las elecciones y una serie de cosas interesantes como todos conocemos, el financiamiento de las campañas, el tiempo de las campañas, y lo logramos. Ahora bien, teníamos para sacar la ley y con una posición fijada por nuestro organismo, dirección ejecutiva, teníamos que ser flexibles y entendernos con cualquier fuerza política que coincidiera con nosotros. Creo que es un error decir que nosotros coincidimos solo con un sector, porque en un momento podemos coincidir con uno o con otro. No es un tema elemental de política, ni de elección, ni determinar a quién se va a escoger. Estamos hablando de fijar una posición ante un tema para hacer posible una ley que es necesaria. Bien, era necesaria. Vamos a colocar aprovecho, don Jaime, para decir que a mí no me gustó cómo en el Congreso se cambió tanto, se modificó, que los legisladores votaron sin conocer esa ley. Te hablo, más del 95% de los diputados votaron por esa ley y la convirtieron en ley sin saber lo que estaban haciendo, porque la última modificación, que fue grande, inmensa, se hizo horas antes. Sí, eso fue la noche, a la carrera. A horas antes. Vamos a colocar unos mensajes para estar en la parte final de este cafecito de hoy. Vamos a hablar de temas que tienen que ver con la ciudad y la provincia de Santiago. Ulises Rodríguez, diputado del PRM, está con nosotros. El tema de la repostulación, ¿qué tal? Sí, yo creo que eso se ha estado discutiendo aquí porque es un tema que se ha traído, como decimos, por los intereses que hay, porque realmente el presidente de la República quiere elegirse, aunque no puede. Está clara nuestra Constitución y en dos partes lo prohíbe y sobre todo en el artículo transitorio, el 20º, el número 20. Y ahora, recientemente, vemos que el Tribunal Constitucional se pronuncia y tenía que hacerlo porque la Constitución no puede ser inconstitucional. Así es que yo creo que aunque ha pasado un poquito así, mucha gente le ha dado importancia, pero para mí, dada la importancia que tiene, estoy ponderando someter una resolución para que se declare este día que se pronuncia el Tribunal Constitucional, Día de la Institucionalidad Democrática en la República Dominicana. Pero eso fue un recurso que impuso un Bueno, pero es vinculante ahí, la decisión del tribunal. Ahí, sí, claro. Pero no fue nada bien hecho. Pero es vinculante la decisión del tribunal. Ok. Sí. Háblanos de Santiago. ¿En qué está usted? ¿Qué hace usted por Santiago? ¿Qué está haciendo? ¿Qué planes tiene? Estamos trabajando. Justamente hoy quiero destacar que el partido, tenemos una rueda de prensa más tarde, hoy a las 9 de la mañana, en el local, donde vamos a abordar el tema de la salud y el sistema de salud aquí en Santiago y la región. Todos sabemos el problema que hay, que el sistema de salud ha colapsado, que los hospitales están dando un servicio pésimo, en algunos casos no están dando ningún servicio, y que lamentablemente la población pobre, de escasos recursos, es la más afectada. Pero con respecto a Santiago, Jaime, Santiago es una ciudad que aporta mucho al país, y ahora en estos días
se va a conocer el presupuesto de la nación. Nosotros aspiramos a que a Santiago pues se le dé lo que le toca para que se hagan las inversiones que nos corresponden. Santiago genera alrededor de un 14 a un 15% de lo que es el PIB, o sea, de la riqueza que genera el país, del Producto Interno Bruto. Y aporta alrededor de un 16% también, o un 17% de lo que son las recaudaciones generales. Así es que por lo que nuestra economía aporta, nuestra ciudad es merecedora de mayores inversiones que se anunciaron, muchos elevados y cosas, apenas se hizo uno y la mayoría se quedaron. Muchas cañadas tenemos paradas, la cañada del Diablo en la zona sur, por Pontezuela, un corredor ecológico que está pendiente hace mucho tiempo. Y poco a poco las calles de nuestra ciudad se han ido deteriorando, salvo 2 o 3 de las principales. Cuando tú te vas, por ejemplo, a Monte Adentro, yo te invito a que vayas para que tú veas cómo en Monte Adentro eso está olvidado, Don Pedro, Monte Adentro. Y en la zona sur, por ejemplo, esto toca la parte municipal. Da pena que el mercado de esta zona tan vibrante, de tanto crecimiento, como es la zona sur, con todos sus barrios, Pekín, Cristo Rey y todo el entorno, pues tengamos el mercado de Pekín abandonado, porque aquí no existe lo que es la continuidad de la cosa pública del Estado, y la alcaldía, como esa obra se inició en una gestión anterior, ha dejado abandonada esta obra tan importante, este mercado que es necesario, y eso luce arrabalizado y una inversión que cada día pues se deteriora más por lo que se pierde. Es penoso y nosotros queremos que esta obra y exigimos sea terminada, y sobre eso también vamos a llevar acciones. ¿Cuántas diputadas tiene la provincia de Santiago? Santiago entiendo que tiene 5 legisladoras. Diputadas. Y uno no conoce una, ni ve una en un programa siquiera. Ahí están ahí trabajando, algunas son nuevas. Y ahora la cuota sube de 33 a 40. Sí. Eso dice más la ley. Más mujeres que la van a poner ahí porque la ley lo exige, sí, pero no porque estén en política y se lo merezcan y se lo ganen. Y la ley dice un 60-40, pero es poniéndole un 40 mínimo. Mínimo, de un 40 a un 60 dice la ley. Dice de cualquiera de los dos géneros. Dios mío. Terminamos, don Ulises Rodríguez. Gracias por estar aquí. Muy bien, a usted, don Jaime. Ulises Rodríguez es diputado del PRM, dirigente del PRM, es un hombre, siempre está activo y a la vanguardia. Así es que gracias por estar aquí. Terminamos con el cafecito. Sigan con Teleuniverso Alta Definición.